911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo un caso muy extraño que sucedió en Inglaterra en 1943 y que al día de hoy no ha sido resuelto. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para ustedes el día de hoy es bastante curiosa, y por más que a lo largo de los años dio origen a muchísimas teorías, sigue siendo un misterio que aún no ha sido resuelto y que probablemente jamás lo sea. Pero no me quiero adelantar mucho. Empecemos por el principio. Este caso nos remonta a 1943, más precisamente al 18 de abril de ese año. Sucedió en un pueblito de Inglaterra conocido como Hagley. Ese día, 4 niños locales salieron en una aventura para encontrar huevos y nidos de pájaros. Y para lograrlo, se metieron en un bosque privado de la zona que era propiedad de Lord Cobham. Ninguno quería tener problemas con este hombre, que tenía muy mala fama, por eso intentaron ser lo más sigilosos posible. Naturalmente, no tenían idea que estaban por toparse con algo que no solamente cambiaría sus vidas, sino la vida de todo el pueblo. Antes de seguir con esta historia, quiero contarles un pequeño detalle sobre este bosque de Hagley. Y es que el lugar tenía muy mala reputación entre los locales porque se creía que años atrás había sido una zona habitada por brujas en la que habían quedado espíritus malignos. Bien. En el centro de este bosque había un olmo enorme y antiguo conocido por la zona como el Olmo de las Brujas, o simplemente el Olmo Brujo. Para muchos, este olmo era el árbol más feo de Inglaterra. Era relativamente bajito y estaba repleto de finas ramas que se disparaban para todos lados. Por supuesto, al ver esa cantidad de ramas, los niños se emocionaron ante la posibilidad de que en ellas hubiera algún que otro nido. Y no solo eso. Conforme fueron acercándose al árbol, vieron algo blanco y duro asomando entre la oscuridad. Seguros de que habían encontrado el tesoro que estaban buscando, los chicos se ayudaron de una madera que encontraron en el suelo para mover el objeto, esperando que el nido se desprendiera y cayera hacia ellos. Imagínense la sorpresa de estos niños cuando en lugar de ver caer un nido, se encontraron con un cráneo humano. Estaban horrorizados. Como les conté al principio, este territorio en el que estaban era privado, y como si eso no fuera suficiente como para meterse en problemas, habían encontrado restos humanos. En ese momento, presos del miedo por lo que encontraron y por cualquier tipo de consecuencia que tuvieran que enfrentar, los niños agarraron el cráneo, lo volvieron a ubicar entre las ramas del olmo y volvieron corriendo a sus casas, jurándose el uno al otro que jamás hablarían del tema. Pero esta promesa se mantuvo solo por pocas horas, porque al momento de la cena, el más chiquito del grupo no aguantó la presión y le contó a sus padres lo que había pasado con lujo de detalles. Por supuesto, los adultos llamaron inmediatamente a la policía y se montó un operativo rápido para rastrillar la zona. Dentro del Olmo de las Brujas
no solo se encontró la calavera que unas horas atrás habían descubierto los niños, sino también el resto de un cuerpo al que solo le faltaba una mano, que la encontraron un rato más tarde a varios metros del árbol. Todos los restos que se hallaron se trasladaron a Birmingham, que era la ciudad más cercana, y desde allí se dio inicio a la investigación con un análisis forense. De acuerdo al cuerpo encontrado, se determinó que la víctima era una mujer de aproximadamente 35 años que habría muerto de forma violenta 18 meses antes de que descubrieran su cuerpo. Medía a razón de 1,5 metros, tenía el cabello marrón y se cree que habría tenido al menos un hijo. Dentro del cráneo de esta mujer encontraron un gran pedazo de tela que podría haber pertenecido a su pollera o vestido y que se cree que se utilizó como mordaza. A juzgar por los restos de su ropa, su dentadura y un anillo de casamiento que llevaba en el dedo, se determinó que no era una persona con demasiado dinero. Y por la forma en la que estaba ubicada en el árbol, se cree que habría sido metida allí pocos minutos después de morir o incluso mientras estaba con vida. Sin dudas, uno de los detalles más intrigantes de este caso hasta ese momento tenía que ver con la mano de la víctima. ¿Qué había pasado con la mano? ¿Por qué se encontró tan lejos del cuerpo? Bueno, no se pudo dar una respuesta oficial de lo que habría pasado, pero tenemos las dos teorías más importantes de ese momento. La que afirmaba que algún animal del bosque habría desgarrado el cuerpo y la que hablaba de algún tipo de ritual de magia negra. A partir del informe del forense, la policía local se volcó a investigar de la forma más exhaustiva posible. Entrevistaron a gente del pueblo, de todas las zonas cercanas, revisaron estaciones de trenes, locales de ropa, todo. Pero nadie parecía recordar a la víctima, ni mucho menos identificar los restos que llevaba consigo. Eventualmente, y a falta de cualquier tipo de indicio que permitiera resolver el misterio, el caso se fue estancando. Pero 8 meses después, en Navidad del mismo año, pasó algo que desconcertó a todos. En una pared de Birmingham apareció un misterioso grafiti que preguntaba: ¿quién puso a Bella en el olmo de las brujas? Esta pregunta dejó mudos a los habitantes del pueblo. A los pocos días, la misma inscripción apareció en el obelisco de Hagley, un monumento que honraba a los antepasados de Cobham, el dueño del bosque que les hablé al principio del episodio. Por supuesto, esto despertó muchísimas preguntas. Para empezar, el mensaje le daba nombre a la víctima. ¿Quién era Bella? ¿Acaso alguien sabía algo que no estaba contando? ¿Tenía Lord Cobham algo que ver en el caso? Déjenme decirles que, lamentablemente, estas preguntas tampoco tienen respuesta todavía. En aquel momento, Cobham decidió que no se borrara el grafiti de su monumento porque, según él, se podía dañar. Sin embargo, cuando años más tarde se restauró, se borró ese mensaje y a los pocos días volvió a aparecer. A partir de ese momento, no solo que nunca más se borró el mensaje, sino que el grafiti empezó a replicarse por distintas partes de Birmingham y en los pueblos cercanos. A lo largo de los años, se siguieron varias teorías con respecto a lo que habría sucedido con la víctima del caso. Una de ellas surgió en 1953, cuando una mujer se acercó a la policía afirmando que su esposo Jack, ya fallecido, había confesado su participación en la muerte de Bella. Según ella, el hombre se fue de vacaciones con un amigo y en el medio del viaje conocieron a una prostituta en un bar. Después de comprarle varios tragos, le propusieron ir a la casa en la que se estaban hospedando y en el camino la mujer se quedó dormida. Entonces los hombres decidieron, por decirlo de una manera, jugarle una broma. La llevaron dormida al olmo y así como estaba,
la metieron en él. Según la mujer que dio esta declaración, el hombre vivió atormentado desde entonces, soñando con que Bella lo miraba a través de las ramas y lo llamaba cada noche. Si bien la historia de esta mujer cerraba bastante, hubo un pequeño detalle que desestimó esta teoría. En el momento en que sucedió el crimen, Jack estaba internado en una clínica psiquiátrica por algunos trastornos mentales. Descartada esta teoría, se pasó a investigar otra posibilidad bastante popular en los casos de cuerpos que nadie reconoce: la del espionaje. Por un tiempo, se creyó que Bella podría haber sido una espía, pero tampoco hubo suficiente evidencia que sostuviera esta línea de pensamiento. Teniendo en cuenta el detalle de que el bosque donde se le encontró era una zona asociada con las brujas, las teorías sobre esto tampoco faltaron. Una de las más populares en ese entonces era justamente que la joven había sido asesinada en medio de un ritual, pero nunca se pudo confirmar. Bien, esto sucedió en 1943 y estamos en 2023. La tecnología avanzó muchísimo en todos estos años y seguramente analizar de nuevo el cuerpo de la víctima y sus restos daría muchos más resultados que allá por el 43. Sin embargo, esto jamás será posible porque el cadáver de Bella y todas las pruebas importantes del caso desaparecieron por completo después de que falleció el investigador principal del mismo. De forma que, por el momento, no podremos saber realmente quién fue el responsable de este crimen, y la pregunta de quién puso a Bella en el olmo de las brujas seguirá siendo un enigma. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.